Confesiones. San Agustín. Libro sexto. Plegaria. Esperanza mía desde mi juventud, ¿dónde te tenía o a dónde te habías retirado? ¿Pero acaso no me habías criado tú y me habías separado de los cuadrúpedos y me habías hecho más sabio que las aves del cielo? Y caminaba por tinieblas y por terreno resbaladizo, y te buscaba fuera de mí y no te encontraba, Dios de mi corazón. Y había llegado a las profundidades del mar, y desconfiaba y desesperaba de encontrar la verdad. Mónica llega a Milán y acoge con serenidad que su hijo ya no es maniqueo. Ya había llegado hasta mí mi madre, inquebrantable en piedad, siguiéndome por tierra y por mar, y segura de ti en todos los peligros, pues incluso en los trances de la navegación consolaba a los propios marineros, esos que suelen consolar a los inexpertos viajeros del abismo cuando son presa del pánico, prometiéndoles llegar salvos a puerto, porque así se lo habías prometido tú en una visión. Y me encontró en estado de grave riesgo por la pérdida de toda esperanza en la búsqueda de la verdad, si bien, después de que yo le comunicara que ya no era maniqueo, aunque tampoco un cristiano católico, no saltó de alegría como si hubiese oído algo inesperado. No, por quedarse ya aliviada de aquella parte de mi desdicha en la que me lloraba como muerto que, no obstante, debías tú resucitar. Y me enterraba en el féretro de su pensamiento para que dijeses al hijo de la viuda: joven, a ti te digo, levántate, y volviese a la vida y comenzase a hablar, y lo devolvieses a su madre. Efectivamente, su corazón no se conmovió por ningún alborozo descontrolado después de oír que ya se había cumplido en proporción tan grande cuanto ella, día tras día, lloraba para ver qué sucediera. Que yo, aunque no hubiese alcanzado todavía la verdad, hubiese sido ya arrancado de la falsedad. Es más, porque estaba segura de que le ibas a conceder también lo que quedaba, tú, que le habías prometido la totalidad, con gran serenidad y con su corazón lleno de confianza, me respondió que ella creía en Cristo, que antes de partir de esta vida iba a verme como fiel católico. Y esto en lo que a mí respecta, en cuanto a ti, fuente de misericordias. Ella intensificaba sus súplicas y unas lágrimas más densas para que acelerases tu ayuda e iluminases mi oscuridad. E iba corriendo con más fervor a la iglesia y quedaba colgada de los labios de Ambrosio, junto a la fuente de agua que brota hacia la vida eterna. Por otro lado, apreciaba a aquel hombre como a un ángel de Dios, porque por mediación suya había conocido que yo, en ese intervalo, había sido conducido ya hasta aquella zozobra entre dos aguas, a través de la que ella, muy convencida, daba por hecho que habría yo de cruzar desde la enfermedad a la cordura cuando se interpusiera un peligro más acuciante, como si fuese a través de un empeoramiento que los médicos llaman crítico. Admiración de Mónica hacia Ambrosio. Así pues, al llevar a los monumentos de los santos, como solía hacer en África, gachas, pan y vino puro, y serle cerrado el paso por el guardia, cuando conoció que esto lo había prohibido el obispo, lo acogió con tanta piedad y obediencia que yo mismo me sorprendía de la facilidad con la que se había convertido en acusadora de su costumbre antes que rebatidora de aquella prohibición. Por cierto que no asediaba su espíritu el alcoholismo, ni a ella le incitaba a odiar la verdad del amor al vino, como a muchísimos hombres y mujeres que, bebidos, sienten náuseas ante el cántico de la sobriedad, como ante una bebida aguada. Pero ella, después de traer un canasto con las viandas rituales que degustar y distribuir, no ponía mucho más que una copita rebajada, según su paladar bastante sobrio,
con la que hacer los honores, y si le parecía que había muchas tumbas de difuntos que honrar de aquel modo, llevaba y traía una sola, y la misma para que, no sólo muy aguada, sino incluso muy tibia, fuese repartida entre sus acompañantes a pequeños sorbos, ya que buscaba en ello la piedad y no el placer. Por todo ello, cuando se enteró de que, por orden del célebre predicador y sacerdote de la piedad, había quedado establecido que no se realizasen tales prácticas, ni siquiera por parte de quienes las hicieran sobrios, para no dar a los borrachos ocasión alguna de atiborrarse, y porque aquellas, diríanse, parentales, eran muy semejantes a la superstición de los gentiles, se abstuvo muy de grado, y en lugar del canasto lleno de frutos de la tierra, había aprendido a aportar ante las tumbas de los mártires su corazón lleno de votos más purificados, tanto para dar lo que pudiese a los pobres, como si se celebraba allí la comunión del cuerpo del Señor, a imitación de cuya pasión han sido inmolados y coronados los mártires. Pero no obstante, me parece, Señor Dios mío, y así está a la vista tuya, mi corazón sobre este asunto, que quizá mi madre no hubiese cedido fácilmente en esta costumbre, erradicable si la hubiera prohibido otro, al que no apreciara tanto como Ambrosio. A éste lo apreciaba en alto grado debido a mi salvación, y a ella, a su vez, él, debido a su devotísima asiduidad con la que, tan fervorosa de espíritu, en las obras buenas, frecuentaba la iglesia, hasta el punto de que a menudo, como aquel me viese, rompía en alabanzas hacia ella, felicitándome por tener semejante madre, sin saber qué clase de hijo tenía ella, uno que dudaba de todas aquellas cosas y en absoluto pensaba que pudiese ser descubierto el camino de la vida. Dificultades de Agustín para acceder a dialogar con Ambrosio. Y no es ya que sollozase al rezar para que me socorrieses, sino que mi espíritu estaba concentrado en indagar e impaciente por razonar. Y al citado Ambrosio lo consideraba, según el criterio mundano, un hombre dichoso a quien así adornaban tan importantes cargos. Tan solo su celibato se me presentaba muy dificultoso. En cambio, sobre qué tipo de esperanza albergaba él y qué tipo de lucha tenía contra las tentaciones de su propia excelencia, o qué solaz en la adversidad, y qué sabrosos gozos rumiaba de tu pan su boca oculta, que se hallaba en su corazón. Todo eso ni podía imaginarlo, ni lo había experimentado. Tampoco aquel sabía de mis marejadas, ni de la fosa de mi peligro. En verdad que no era capaz de obtener de él lo que quería tal como lo quería, por apartarme de su oído y de sus labios la multitud de personas agotadoras, a cuyas flaquezas asistía, cuando no estaba en compañía de éstas, lo que suponía muy poco tiempo. O bien reconfortaba su cuerpo con el necesario sustento o su espíritu con la lectura. Pero cuando leía, sus ojos eran conducidos a lo largo de las páginas y su corazón escrutaba su sentido. En cambio, la voz y la lengua quedaban quietas. A menudo, si estábamos presentes, pues no prohibía que entrase nadie ni tenía la costumbre de que le fuese anunciado quién venía, así lo vimos leyendo en silencio y nunca de otro modo. Y quedándonos sentados en un prolongado silencio, porque ¿quién se atrevería a molestar a alguien tan concentrado?, nos marchábamos y nos figurábamos que él, en ese pequeño momento que encontraba para reposar su mente, no quería que, liberado del griterío de las causas ajenas, fuese requerido para otra cosa, y evitaba quizá que, por quedar el oyente enganchado y absorto, si el autor leído planteaba algún punto de cierta oscuridad, fuese además necesario explicarlo o disertar sobre algunas cuestiones de mayor dificultad y que, por destinar el tiempo a esta labor, desenrollase menor cantidad de volumen de lo que deseaba, aunque también por conservar su voz,
que se le enronquecía con gran facilidad, podía estar más que justificado que leyese en silencio. No obstante, fuese como fuese la intención con que lo hiciera, no hay duda de que aquel varón lo hacía con buena. Pero la verdad es que no se me ofrecía ocasión alguna de interrogar a fondo lo que yo anhelaba de tan sagrado oráculo tuyo, el pecho de aquel, excepto el momento en que tendría que oír algo escuetamente. Aquellas marejadas mías, en cambio, lo necesitaban desocupado por entero, en cuyo honor pudiesen encalmarse, y nunca lo hallaban. Y al menos lo escuchaba todos los domingos abordando correctamente la palabra de la verdad en público, y se me confirmaba más y más que podían ser deshechos todos los nudos de las astutas calumnias que aquellos embaucadores nuestros anudaban en contra de los libros divinos. Por otra parte, cuando también descubrí que eso de que el ser humano ha sido hecho por ti a tu imagen no era entendido por parte de tus hijos espirituales, a los que, desde la Madre Católica, has regenerado por medio de la gracia, de forma que lo creyesen y lo concibiesen delimitado por la forma de un cuerpo humano, aunque ni siquiera tenía la menor sospecha, siquiera en forma de enigma, de cómo se comportaba la sustancia espiritual. Sin embargo, me sonrojé gozoso de no haber estado ladrando tantos años contra la fe católica, sino contra las figuraciones de mis carnales pensamientos. Por ello había sido a todas luces impío y temerario, porque lo que yo debía haber dicho preguntándolo, lo había dicho acusando. Y es que tú, el más excelso y más cercano, el más secreto y más presente, cuyos miembros no son unos más grandes y otros más pequeños, sino que estás por entero en todas partes y no estás en parte alguna, no eres en absoluto esa forma corpórea, y sin embargo has hecho al ser humano a imagen tuya, y mira por dónde ese ser, de los pies a la cabeza, está en un lugar. Nueva visión del catolicismo. Por lo tanto, puesto que yo desconocía cómo pervivía esta imagen tuya, era llamando a la puerta como debía plantear la forma en que debía creer, y no insultando cómo debía oponerme, como si de este modo se hubiese podido creer. Así pues, tanto más punzante era la preocupación que corroía mis entrañas sobre qué certeza retener, cuanto más me avergonzaba yo, engañado y decepcionado durante tanto tiempo con la promesa de certezas, de haber estado despotricando por extravío pueril y animosidad tal cantidad de incertidumbres como si de certezas se tratase. Por cierto, que eran falsas me resultó evidente después. No obstante, era cierto que eran inciertas y que yo las había tenido alguna vez por ciertas al acusar a tu Iglesia católica con ciegas diatribas. Aunque todavía no me había parecido que enseñaba la verdad, no enseñaba, sin embargo, aquello de lo que gravemente la acusaba. Por lo tanto, me iba mezclando e iba volviéndome, y me alegraba, Dios mío, de que la Iglesia única, cuerpo de tu único Hijo, en la que de niño me fue impuesto el nombre de Cristo, no supiese a naderías infantiles, ni contuviese en su sana doctrina lo siguiente: que a ti, Creador de todas las cosas, en unas coordenadas espaciales, aunque sumo y extenso, limitado por todas partes, te comprimiese de alguna manera la figura de los cuerpos humanos. Me alegraba también de que se me animase a leer los escritos antiguos de la ley y los profetas, ya no con aquel ojo con el que antes parecían absurdos, cuando ponía en evidencia a tus santos, como si hubiesen querido decir esas cosas, y como si con gran cuidado me confiase una regla, oía contento a Ambrosio decir en sus sermones ante el pueblo: la letra mata, el espíritu en cambio vivifica.
al desvelar en sentido espiritual, una vez retirado el velo místico, cosas que tomadas al pie de la letra parecían enseñar perversidad, y ello sin decir nada que me molestase, por más que aquel decía lo que yo aún desconocía si era cierto o no. Defensa de la validez de la fe frente al escepticismo racionalista. Efectivamente, sujetaba mi corazón lejos de todo asentimiento por temor al precipicio y me mataba más dejándolo en suspenso. Lo cierto es que de las cosas que no veía quería estar tan seguro como para asegurarme de que 7 y 3 son 10. Pero, ¿sabes?, no estaba tan loco que pensase que ni siquiera esto pudiera ser captado, sino que, igual que hacía con esto, así también deseaba hacer con lo demás, ya fuesen entes corporales que no estuviesen presentes a mis sentidos, ya espirituales, sobre los que no sabía pensar, sino en términos corporales. Y yo podía ser sanado creyendo, para que, más purificada la agudeza de mi mente, fuese de algún modo encaminada hacia tu verdad, que siempre se mantiene y por nada desfallece. Pero, como suele suceder, que el que ha padecido a un mal médico teme también confiarse a uno bueno, así estaba la salud de mi alma, que al fin y al cabo no podía ser sanada sino creyendo, y rehusaba ser atendida para no creer cosas falsas, resistiéndose a tus manos. Tú que has hecho la medicina de la fe y la has esparcido sobre las enfermedades de la faz de la tierra y has otorgado tanta autoridad a aquellas. Después de todo, poniendo ya también a partir de entonces la doctrina católica por delante, sentía que en ésta se me ordenaba creer en lo que no se me demostraba. Ya si hubiera alguna prueba, pero tal vez no la tuviera nadie, ya si no la hubiera. De una forma más serena y muchísimo menos engañosa de lo que sentía yo en aquella, se reían de mi credulidad con la temeraria promesa de sabiduría, y después se me ordenaba creer en tantísimas cosas de lo más fabuloso y absurdo, solo porque no podían ser demostradas. Después, poco a poco, tú, Señor, practicando con mano amabilísima y misericordiosísima una completa exploración y recomposición de mi corazón, a mí, mientras contemplaba lo innumerables que eran las cosas que creía, las que no veía ni había presenciado cuando sucedieron, como tan numerosas son en la historia de las naciones, tan numerosas acerca de lugares y ciudades que no había visto, tan numerosas las de los amigos, tan numerosas las de los médicos, tan numerosas las de tantas y tantas personas a las que, si no se diese crédito, no podríamos llevar a cabo en esta vida nada en absoluto. Y por último, lo inamoviblemente fijo que por fe retenía de qué padres había nacido, cosa que no podía saber si no lo hubiese creído al oírlo. Me persuadiste de que había que culpar y evitar oír no a quienes creían en tus libros, que con tanta autoridad implantaste en casi todas las naciones, sino a los que no creen, si por casualidad me dijesen: ¿de dónde sabes que dichos libros han sido servidos al género humano por el espíritu de la única verdad y el Dios más veraz? Eso mismo es, desde luego, lo que tenía que creer sin vacilación, porque ninguna beligerancia de las calumniosas controversias a lo largo de lo muchísimo que había leído de filósofos contendientes entre sí pudo forzarme a que alguna vez dejase de creer que tú existes, sea cual sea tu esencia, que yo desconocía, y que la administración de los asuntos humanos te corresponde a ti. La escritura accesible a todos es vehículo de la fe, pero esto lo creía unas veces con más firmeza, otras con más tibieza, pero siempre creí no solo que tú existes, sino también que te preocupas por nosotros, aunque unas veces ignoraba qué era lo que debía pensar acerca de tu sustancia y otras qué camino conducía o reconducía hacia ti. Y por esto,
por ser débiles para encontrar la verdad con la luz de la razón, y por sernos por ello precisa la autoridad de las Sagradas Escrituras, ya había empezado a creer que en modo alguno habrías otorgado a dichas escrituras una autoridad tan celebrada por todas las tierras si no hubieses querido que se creyese en ti por mediación de la misma, y que por mediación de esa misma se te buscase. A todo esto, la incongruencia que solía molestarme en aquellos libros, después de haber oído muchos de sus puntos expuestos con verosimilitud, la iba atribuyendo ya a la profunda de la expresión sagrada, y aquella autoridad se me mostraba más venerable y más digna de fe sacrosanta, en tanto en cuando estaba yo no solo al alcance de la lectura general, sino que guardaba también la venerabilidad de su secreto en un sentido más profundo, mostrándose a todos en un clarísimo vocabulario y en una llanísima forma de expresión, y potenciando el interés de los que no son ligeros de corazón, de modo que acogiese a todos en su lugar, regazo y por angostos resquicios dejase pasar a unos pocos hasta tu presencia. Pero con todo, muchos más que en el caso de que no despuntase con una cima tan grande de autoridad y no absorbiese a multitudes en el regazo de la santa humildad. Desilusión de las ambiciones sociales, el mendigo de Milán. Estaba ávido de honores, de rentas, de matrimonio, y tú te reías de mí. Soportaba en esos deseos dificultades harto aciagas, siéndome tú tanto más propicio, cuanto menos me permitías que me endulzase lo que no eras tú. Mira mi corazón, Señor, que has querido que recordase esto y te lo confesase, que ahora quede asida a ti mi alma, la que despojaste de tan persistente visco de muerte. Qué desdichada era. Y tú punzabas el nervio de la herida para que, dejándolo todo, se volviese ante ti, que estás por encima de todo, y sin el cual todo sería nada. Así que, qué desdichado era yo, y cómo lograste que sintiese mi desdicha aquel día en que, cuando me preparaba para recitar al emperador sus loas, en las que decía muchas mentiras, y al mentir recibía el aplauso de quienes sabían que mentía, y estaba mi corazón ávido de tales preocupaciones, y bullía en las fiebres de pensamientos infecciosos, al pasar por un barrio de Milán, contemplé a un pobre mendigo ya, como creo, bien cargado, chanceándose y alegre. Y me eché a llorar y hablé con los amigos que me acompañaban de los muchos dolores de nuestras locuras, porque en todos aquellos afanes míos, como aquellos por los que me desvivía entonces, arrastrando la carga de la infelicidad bajo los azotes de las ambiciones y aumentándola al arrastrarla, no quería llegar a otra cosa que a una alegría sin riesgos, lugar al que aquel mendigo ya me había anticipado que quizá nunca llegaría. En verdad que lo que aquel ya había conseguido con unas monedillas, pocas y mendigadas, era lo que yo ambicionaba con tan fatigosos desvíos y rodeos, es decir, la alegría de la felicidad temporal. Cierto es que aquel no tenía un gozo auténtico, pero también yo, con aquellas ambiciones, buscaba algo mucho más falso. Aquel estaba alegre, no hay duda, yo inquieto, aquel despreocupado, yo tembloroso, y si alguno me hubiese sometido al interrogatorio sobre si prefería saltar de gozo o sentir temor, le hubiese respondido saltar de gozo. Si me hubiese interrogado de nuevo sobre si prefería ser como aquel o como era yo entonces, me hubiese elegido a mí, aún agobiado de preocupaciones y temores, pero con perversión, y no sería por verdad. El caso es que no debía preferirme a él en tanto en cuanto tuviese yo mejor educación, porque yo no obtenía gozo con eso, sino que con esto buscaba complacer a la gente, no con el propósito de enseñarles, sino tan solo el de complacerles. Por esto también tú machacabas mis huesos con el báculo de tu disciplina.
Márchense pues de mi alma quienes le dicen: lo que importa es dónde tiene cada cual su gozo. Gozaba aquel mendigo con la borrachera, tú deseabas gozar con la fama. ¿De qué fama, Señor? ¿La que no está en ti? Pues al igual que no era aquel un gozo verdadero, así tampoco era aquella una fama verdadera, y desviaba más mi mente. Y aquel iba a digerir aquella misma noche su borrachera. Con la mía yo había dormido y me había levantado, e iba a volver a dormir y a levantarme. Mira cuántos días. Lo que importa es de dónde obtiene cada cual su gozo. Lo sé, y el gozo de la esperanza fiel difiere de forma inconmensurable de aquella vanidad. Pero había entonces también una diferencia entre nosotros. No es nada de extrañar, por cierto, que aquel fuese más feliz, no tanto porque estaba poseído por la euforia, mientras yo era destripado por las preocupaciones, sino incluso porque aquel había conseguido el vino de buenas maneras y yo buscaba arrogancia con mentiras. Dije entonces muchas cosas sobre esta idea a mis compañeros y a menudo advertía en estos cómo me sentía. Y descubría que me sentía mal y sufría y redoblaba ese mal. Y si algún éxito me había sonreído, me disgustaba apropiarme de él, porque casi antes de ser atrapado se echaba a volar. Retrato del carácter de Alipio. Su pasión por las carreras del circo. Nos compadecíamos unos de otros en estas cosas quienes vivíamos juntos en amistad, y en especial y con la mayor confianza comentaba estas cosas con Alipio y con Nebridio. De ellos, Alipio era del mismo municipio en que había nacido yo, de padres primer rango municipal, de menor edad que yo. Es más, lo había tenido de alumno cuando comencé a enseñar en nuestra ciudad y después lo tuve en Cartago. Y me apreciaba mucho porque, a su juicio, yo le resultaba bueno y docto, y yo le apreciaba a él debido a su gran inclinación a la virtud, en la que destacaba bastante a sus escasos años. A pesar de todo el torbellino de las costumbres de los cartagineses, en las que hierven espectáculos licenciosos, se lo había tragado con la locura de los juegos circenses. Pero él, como quiera que se revolcase deplorablemente en ellos, mientras yo, tras anunciarme allí como rector, disponía de una escuela pública, no me escuchaba todavía como maestro debido a una pelea que había surgido entre su padre y yo. Y me había enterado de que amaba el circo de un modo funesto, y con gran pesar me angustiaba porque me parecía que iba a echar a perder tan gran esperanza, o que incluso la había echado a perder ya. Pero no había ningún medio de aconsejarle y reconducirle con ningún tipo de presión, fuese con el afecto de la amistad o con las prerrogativas del profesor. Por cierto que yo pensaba que él opinaba de mí lo mismo que su padre, pero él no era así. El caso es que él, dejando atrás en este asunto la voluntad de su padre, había empezado a saludarme, viniendo a mi clase y a oír algo y marcharse. Pero la realidad es que se me había olvidado tratar de convencerle para que por esa afición ciega y desbocada hacia los vanos juegos no malograse un talento tan bueno. Mas por otra parte, Señor, tú que diriges los timones de todas las cosas que has creado, ¿no habías olvidado que Él iba a ser ministro de tu sacramento entre tus hijos? Y para que no hubiese duda en atribuirte a ti su enderezamiento, lo realizaste a través de mí, bien es cierto, pero sin yo saberlo. Efectivamente, cierto día, estando yo sentado en mi lugar de costumbre y con mis discípulos presentes, vino, me saludó, se sentó y se puso a escuchar lo que se estaba tratando. Y casualmente tenía en mis manos una lectura. Mientras la exponía, me pareció oportuno añadir una comparación con los juegos circenses para que aquello que quería decir resultase más divertido y más claro por la mordaz ridiculización de aquellos a quienes había cautivado esa demencia. Bien sabes tú, Dios nuestro,
que entonces no había pensado en que había que curar a Alipio de aquella peste. Pero él la atrapó al vuelo como dirigida en su contra y creyó que yo no había dicho todo aquello sino por él. Y lo que otro tomaría como motivo para irritarse conmigo, lo tomó el honesto joven para irritarse consigo mismo y para apreciarme con más fervor. Bien has dicho tú en otro tiempo, e insertado en tus escrituras, reprende al sabio y te amará. Ahora bien, yo no lo había reprendido, sino que tú, valiéndote de todos, tanto conscientes como inconscientes de ello, en el orden en que sabes, y dicho orden es justo, hiciste que mi corazón y mi lengua, carbones ardientes, con los que yo cauterizase y sanase esa mente de buena esperanza que estaba infectada. Que calle las alabanzas a ti, quien no tiene en cuenta tus actos de misericordia que te son confesados, desde lo más hondo de mi ser. Pero el hecho es que él, tras aquellas palabras, se arrancó de la fosa tan profunda en la que gustoso se hundía y se cegaba con sorprendente deleite, y se sacudió el espíritu con su fuerte templanza, y se desprendieron de él todas las inmundicias circenses, y no se acercó más allí. Seguidamente consiguió vencer la oposición de su padre para que me tomase como maestro. Aquel cedió y lo concedió. Y al empezar a escucharme de nuevo, quedó envuelto conmigo en aquella superstición, adorando en los maniqueos la ostentación de continencia que consideraba verdadera y legítima. En cambio, resultaba ésta ser delirante y seductora, apresando valiosas almas, que todavía no sabía tocar la cima de la virtud y eran fáciles de engañar con la fachada de una virtud, a fin de cuenta ensombrecida y fingida. Los combates de gladiadores. Sin abandonar, claro está, el camino terrenal augurado a él por sus padres, se me adelantó en ir a Roma para aprender derecho, y allí fue arrebatado increíblemente por la increíble cima del espectáculo de gladiadores. Y es que, aunque evitaba y detestaba tal fenómeno, unos amigos suyos y condiscípulos, al surgirles la ocasión de entrar cuando volvían del almuerzo, y eso que él se oponía con fuerza y se resistía, lo condujeron con amigable violencia al anfiteatro en los días de los juegos crueles y funestos, mientras les decía: aunque arrastráis mi cuerpo hacia ese lugar y lo ponéis allí, ¿seréis acaso capaces de concentrar mi espíritu y mis ojos en estos espectáculos? De acuerdo, estaré allí presente, ausente, y así os venceré tanto a vosotros como a la situación. Tras oír estas palabras, no dejaron aquellos de llevárselo consigo, deseando comprobar si se daba el caso de que era capaz de lograrlo o no. Cuando llegaron allí y se colocaron en los asientos que pudieron, todo se enfervorizaba en monstruosísimos placeres. Aquel, cerrados los batientes de los ojos, impidió a su espíritu que saliese hacia males tan grandes, y ojalá hubiese taponado también sus oídos, porque en un lance de la lucha, tras recibir el fuerte aldabonazo del enorme griterío del público entero, vencido por la curiosidad y como preparado, fuese ello lo que fuese, a despreciar también la visión y a salir vencedor, abrió los ojos y fue más grave la herida que sacudió su alma que la que sacudió el cuerpo de aquel otro a quien quiso mirar, y se desplomó de una forma más lamentable que aquel otro con cuya caída se había formado el griterío. Este entró por sus oídos y abrió la puerta de sus ojos, para que hubiese lugar por donde herir y abatir el ánimo hasta entonces más audaz que fuerte, y tanto más débil, en cuanto que había presumido de sí quien debió hacerlo de ti. El caso es que cuando vio aquella sangre, se empapó a la vez de la monstruosidad y no apartó su rostro, sino que fijó su mirada, y se bebía las furias y no lo sabía, y se deleitaba en el crimen del combate y con cruento placer se emborrachaba, y ya no era aquel que había venido,
sino uno más de la multitud a la que había venido y un auténtico compinche de aquellos por los que se había dejado llevar. ¿Para qué más? Contempló, gritó, se enfervorizó y de allí se llevó consigo una locura por la que era instigado a volver, no tan solo en compañía de aquellos por los que en un principio había sido arrastrado, sino incluso más que aquellos y arrastrando a otros. Y de allí, no obstante, con tu mano poderosísima y misericordiosísima, lo sacaste tú y le enseñaste a no tener confianza en sí mismo, sino en ti. Pero eso fue mucho después. Primera prueba de su carácter, una falsa acusación. Por otro lado, no obstante, ya quedaba depositado esto en su memoria para la futura medicina, pues también el hecho de que, cuando era todavía estudiante, asistiendo ya a mis clases en Cartago y preparaba a mediodía en el foro lo que iba a recitar, tal como suelen ejercitarse los estudiantes, dejases que fuera apresado por los vigilantes del foro como si fuese un ladrón, no juzgo que lo permitiste por otro motivo. Dios nuestro, no lo permitiste sino para que aquel hombre que iba a llegar a ser tan grande comenzase ya a aprender que, en causas aún por conocer, un ser humano no ha de condenar a otro a la ligera con credulidad temeraria. Sucedió que deambulaba solo delante del tribunal con sus tablillas y su estilo, cuando he aquí que un joven del grupo de los estudiantes, el auténtico ladrón, llevando a escondidas una hacha sin que aquél lo advirtiese, se acercó hasta las rejas de plomo que se alzan sobre el barrio de los prestamistas y comenzó a cortar el plomo. A su vez, tras oír el sonido del hacha, empezaron a alborotarse los prestamistas que estaban debajo y enviaron a que apresasen al primero que encontrasen. Al oír sus voces, abandonó aquel su herramienta y se marchó temeroso de ser sorprendido con ella. Alipio, en cambio, que no lo había visto entrar, percibió que salía y vio que se marchaba a toda prisa, y deseando saber el motivo entró en el lugar, y de pie, sorprendido, contemplaba el hacha encontrada, cuando he aquí que los que habían sido enviados lo encuentran a él solo, con el hierro en sus manos, alarmados por cuyo sonido habían acudido. Lo prenden, lo sacan a rastras, y ante los inquilinos del foro allí congregados, se vanaglorian de haberlo apresado como a un ladrón manifiesto, y de allí se lo llevaban para entregarlo a la justicia. Pero hasta aquí la lección que debía aprender. La verdad es que al momento, Señor, acudiste en ayuda de su inocencia, de la que tú eras único testigo. Y es que a ser conducido ya fuese a prisión o a la ejecución del castigo, le salió al paso un arquitecto que era el máximo responsable de los edificios públicos. Ellos se alegran de la feliz coincidencia de que se hubiese presentado aquel en el que todo cuanto desaparecía del foro solía levantar la sospecha de ser objeto robado, tanto que, por así decir, al final llegaba a descubrir a los autores del hecho. Por otra parte, no obstante, esa persona había visto a menudo a Alipio en casa de un senador, al que acudía con regularidad a saludar, y tan pronto lo reconoció, agarrándolo de la mano, lo apartó de la muchedumbre, y tras preguntarle el motivo de tan grave mal, oyó lo que había sucedido. Y a todo el grupo circundante de exaltados que vociferaban amenazantes, les ordenó que fuesen con él. Y llegaron a casa del muchacho que había cometido el hecho. A todo esto, un chiquillo estaba delante de la puerta, y era tan pequeño que, sin temer de ahí nada para su dueño, podría fácilmente desvelarlo todo. De hecho, estuvo junto a aquel en el foro como criado. A este, después de reconocerlo, Alipio lo relató al arquitecto, el cual a su vez mostró el hacha al chiquillo preguntándole de quién era. Este enseguida dijo: nuestra. Después, tras ser interrogado, desveló el resto. Así, la acusación fue trasladada a aquella casa y de la confusa multitud que ya había comenzado a cantar victorias sobre él, escapó más avezado e instruido que quien iba a ser dispensado. De su palabra y supervisor de numerosas causas surgidas en tu iglesia. Este es, en suma, a quien había encontrado yo en Roma
y se unió a mí con un lazo fortísimo y conmigo marchó a Milán para, en primer lugar, no abandonarme y además ejercitarse algo en el derecho, que había aprendido siguiendo más el deseo de sus padres que el suyo propio. Y en 3 ocasiones había ya actuado como asesor, con admirable continencia hacia los demás, siendo que de lo que más se sorprendía era de quienes anteponían el oro a la inocencia. A prueba fue también puesto su carácter no sólo con el reclamo de la avaricia, sino incluso con el aguijón del temor. En Roma era asesor del conde del Erario de Italia. Había en aquel tiempo un poderosísimo senador a cuyas prebendas y a cuyo terror se hallaban muchos atados y sometidos. Quiso éste que se le diese permiso, según la costumbre de su prepotencia, para algo, no sé qué, que estaba prohibido por las leyes. Alipio se opuso. Se le prometió un premio, se burló para sus adentros, se le hicieron llegar amenazas, las pisoteó, sorprendiéndose todos de un alma excepcional que a un hombre tan importante y tan celebrado, con desmedida fama por sus innumerables formas de favorecer y perjudicar, no lo desease como amigo ni lo temiese como enemigo. Incluso el propio juez del que era consejero, por más que también se oponía a esto, sucediera, no por ello lo rechazaba abiertamente, sino que, descargando el asunto en Alipio, afirmaba que éste no se lo permitía, porque no cabía duda de que, si llegaba a hacerlo, Alipio se marcharía. Frente a esto, solo había una cosa que casi ya lo había conseguido tentar en su afición a las letras: ocuparse de que le fueran confeccionados códices a precios pretorianos. Pero tras meditar su justicia, cambió el sentido de su deliberación a mejor, juzgando más útil la equidad, que se lo impedía, que el poder, que se lo permitía. Poca cosa es esta, pero quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y en modo alguno ha de quedar en vano lo que salió de su boca y de la verdad. Si en la ganancia injusta no habéis sido fieles, ¿quién os dará la verdadera? Y si en la ajena no habéis sido fieles, ¿quién os dará la vuestra? Así es como aquel se unía a mí y junto a mí titubeaba a la hora de decidir qué clase de vida debería abrazar. Nebridio y Alipio, compañeros de Agustín. Así también Nebridio, que tras abandonar su patria, próxima a Cartago, y la misma Cartago, que frecuentaba muchísimo, tras abandonar el campo paterno, inmejorable, tras abandonar su casa y una madre que no habría de seguirle, había venido a Milán no por otro motivo que para vivir conmigo en la apasionadísima afición por la verdad y la sabiduría. De igual modo suspiraba y de igual modo zozobraba con ardiente investigador de la vida, fértil y acérrimo escuadriñador de las más difíciles cuestiones. Y eran las bocas de 3 necesitados, y de quienes por turnos exhalaban unos a otros su propia necesidad, y de quienes esperaban de ti que les dieses alimentos en el momento oportuno. Y en todo el amargor que desde tu misericordia seguía nuestros actos mundanos, cuando considerábamos la finalidad por la que padecíamos estas cosas, nos invadían las tinieblas y apartábamos la mirada sollozando y decíamos: ¿hasta cuándo esto? Y esto lo decíamos sin cesar, y aunque lo decíamos, no dejábamos estas cosas, porque no brillaba ninguna certeza que, después de abandonar aquello, pudiéramos asir. Y de lo que más me sorprendía yo en mi recordar meticuloso era del paso de tantísimo tiempo desde el año 19 de mi vida en que había empezado a apasionarme por el estudio de la sabiduría, disponiéndome, una vez encontrada ésta, a dejar todas las vacías esperanzas de las vanas apetencias y todos los falaces desvaríos. Y he aquí que ya había entrado en la treintena, atrapado en ese mismo fango, que era la avidez por disfrutar de las realidades presentes, fugitivas y destructoras de mi persona, mientras me iba diciendo: mañana lo encontraré, verás cómo se hace evidente y lo atrapo. Mira, vendrá Fausto y me expondrá todo.
que grandes hombres los de la academia. ¿Es que no es posible alcanzar ninguna certeza para guiar mi vida? Al contrario, busquemos con más ahínco y no desesperemos. Mira cómo ya no son absurdas en los libros eclesiásticos las cosas que parecían absurdas y es posible entenderlas de un modo distinto y adecuado. Fijaré mis pies en aquel escalón en que mis padres me habían puesto cuando era niño hasta que sea encontrada la verdad diáfana. Pero, ¿dónde buscarla? ¿Cuándo buscarla? No tiene tiempo Ambrosio, yo no tengo tiempo de leer. ¿Dónde buscamos esos códices? ¿Dónde o cuándo los compramos? ¿De quiénes los tomamos? Asígnese el tiempo, dedíquense unas horas a la salvación del alma. Una gran esperanza ha surgido a mis ojos. No enseña la fe católica lo que pensábamos y sin fundamento reprochábamos. Sus sabios consideraban sacrílego creer que Dios está limitado en la figura de un cuerpo humano, y dudamos en llamar a la puerta para que sea revelado todo lo demás. Las horas previas al mediodía las ocupan los alumnos. ¿Qué hacer en las restantes? ¿Por qué no dedicarnos a esto? Pero ¿cuándo vamos a ver a los amigos de más rango de cuyas influencias necesitamos? ¿Y cuándo preparamos lo que habrán de comprar los estudiantes? ¿Cuándo descansamos aflojando la concentración de nuestro espíritu en las preocupaciones? Desaparezcan todas y dejemos atrás estas cosas vanas y huecas. Dirijámonos en exclusiva a la búsqueda de la verdad. La vida es desdichada, la muerte es incierta, nos sorprende de repente. ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Y dónde hemos de aprender cuánto hemos descuidado aquí? ¿No habría que pagar más bien un castigo por este descuido? Y si la misma muerte, al tiempo que lo hace con los sentidos, va a amputar y a poner fin a toda preocupación, ¿entonces qué? En consecuencia, también hay que indagar esto. Pero desestímese que así sea. No huelga, no es baladí el hecho de que la cúspide tan prominente de la autoridad de la fe cristiana sea difundida por todo el orbe. Nunca habrían acontecido cosas tales y tan grandes en favor nuestro por obra divina, si con la muerte del cuerpo se agotase también la vida del alma. ¿A qué esperamos entonces para dejar las expectativas del mundo y dirigirnos por entero a buscar a Dios y a la vida feliz? Pero aguarda, gozosas son también esas cosas, tienen no poco encanto propio, no hay que cortar por lo sano a la ligera con la concentración que se les dedica, porque queda mal volver de nuevo a ellas. Mira ya cuánto queda para conseguir algún honor. ¿Y qué más cabe desear en estos asuntos? Dispongo de numerosos amigos de mayor rango para ir al grano y abreviar al máximo. Sería posible que me diesen incluso un presidato. Y tendré que tomar esposa de familia rica para no gravar nuestro gasto, y esta será la justa medida de mi ambición. Muchos hombres grandes y muy merecedores de imitación se entregaron al estudio de la sabiduría en compañía de sus esposas. Agustín se resiste a la continencia sexual. Debate sobre el celibato. Cuando decía esto y se alternaban estos vientos y empujaban mi corazón en una dirección y en otra, el tiempo pasaba y yo tardaba en volverme al Señor. Y postergaba de día en día vivir en ti y no postergaba morir en mí todos los días. Amando la vida feliz, temía hallarla en su lugar y huyendo de ella la buscaba. De hecho, yo pensaba que sería desdichado en demasía si se me privaba de los brazos de una mujer y en la medicina de tu misericordia para sanar esta misma enfermedad. No pensaba, porque no la había experimentado y creía que la continencia podía conseguirse con las fuerzas propias, de las que no me sabía consciente por ser tan tonto que desconocía, tal como está escrito, que nadie es capaz de ser continente a no ser que tú se lo hayas concedido. De todos modos, lo habrías concedido si mi gemido interior hubiese tocado las puertas de tus oídos,
y con sólida fe hubiese arrojado a ti mi preocupación. Con buen tino me prohibía Alipio tomar esposa, sermoneándome que, si lo hacía, en modo alguno podríamos vivir juntos en un ocio libre de preocupaciones y en amor por el conocimiento, tal y como hacía ya tiempo deseábamos. En verdad que era él en este asunto castísimo también entonces, tanto que daba que admirar, porque había tenido la experiencia de una relación al inicio de su juventud, pero no se había apegado y había sentido más dolor y la había desdeñado y desde entonces vivía con grandísima continencia. Yo, por el contrario, me resistía a su opinión con los ejemplos de quienes habían cultivado la sabiduría estando casados y habían merecido a Dios y habían tenido lealtad y aprecio hacia sus amigos. De la grandeza de ánimo de éstos me hallaba yo muy lejos. Bien es cierto, y ligado a la enfermedad de la carne, arrastraba mi cadena con mortífero deleite, temeroso de ser desatado y rechazando, como en una herida inflamada, las palabras del buen consejero, igual que si fueran las manos del sanador. Además de todo esto, por boca mía le hablaba también Alipio, la serpiente, y lo envolvía, y en su camino esparcía a través de mi lengua dulces nudos, en los que aquellos pies honestos y libres quedasen enredados. De hecho, como aquel se sorprendiese de quien yo, a quien él no tenía en poco, estuviese tan adherido a la carne, de aquel placer que llegase a afirmar, siempre que entre nosotros discutíamos el tema, que en modo alguno sería capaz de llevar una vida célibe, y yo me defendiera, ante su sorpresa, llegando a decir que había una gran diferencia entre lo que él había experimentado furtiva y ocasionalmente, que casi ya no se acordaba siquiera, y por ello lo desestimaba fácilmente sin ningún pesar, y los deleites de mi conducta habitual, y que si les fuera añadido el honesto nombre del matrimonio, no había de qué sorprenderse de por qué no conseguía yo despreciar aquella vida. Había comenzado también él a desear la unión marital, en absoluto vencido por la apetencia de tal placer, sino por la de la curiosidad. En efecto, decía él que anhelaba saber qué cosa era aquella sin la cual mi vida, que tanto le agradaba, no me parecía vida sino castigo, y es que, libre de aquella atadura, su espíritu sentía estupor de mi esclavitud, y sintiendo estupor, iba hacia el deseo de experimentar hasta llegar a la misma experiencia y dar quizá desde allí el resbalón hacia esa esclavitud de la que sentía estupor porque quería hacer un pacto con la muerte. Y quien ama el peligro cae de bruces en él. De hecho, a ninguno de nosotros dos nos guiaba, sino muy levemente, ninguno de los honores conyugales, si es que los hay en la obligación de dirigir el matrimonio y de recibir la descendencia. Por contra, en su mayor parte e impetuosamente, la costumbre de saciar mi insaciable concupiscencia era lo que me atormentaba con su prisión. A él, en cambio, era la admiración lo que le arrastraba a esa prisión. Así éramos, hasta que tú, el Altísimo, que no abandonas nuestro barro y por nuestras misericordias sientes, nos socorrieras de maneras ocultas y admirables. Planes de matrimonio. Y se me apremiaba sin descanso a que tomase esposa. Ya había hecho yo la petición, ya estaba ella prometida, desvelándose, sobre todo mi madre, para que, una vez casado, me purificase el bautismo salvador, hacia el que se alegraba de que estuviera yo cada día más dispuesto. Y se daba cuenta de que sus peticiones y tus promesas se iban cumpliendo en mi fe. Y aunque oportunamente, tanto en mis ruegos como en su deseo, se te suplicase con fuerte clamor de corazón, día tras día, por medio de una visión, le mostrases algo sobre mi futuro matrimonio, nunca accediste. Y veía algunas vanas y producto de su fantasía, a donde desembocaba el empuje de un espíritu humano obcecado con este asunto, y me las narraba a mí con la confianza con la que solía cuando eras tú quien se las mostraba, sino desestimándolas. Es más, decía que distinguía con no sé qué imprecisión
que no era capaz de explicar con palabras la diferencia entre una revelación tuya y su alma en sueños. A pesar de todo, se me apremiaba y se me pedía la mano de una muchacha cuya edad era casi 2 años inferior a la núbil, y porque ésta era la que le agradaba, había que esperar. Y numerosos amigos habíamos hecho planes, y dialogando y detestando las turbulentas molestias de la vida humana, casi nos habíamos decidido ya a vivir en el ocio, apartado de las multitudes, planteando ese ocio de tal modo que, si llegásemos a poseer algo, lo pondríamos en común y de todos forjaríamos un solo patrimonio familiar, para que por la sinceridad de la amistad no hubiese una cosa de uno y otra de otro, sino que todos resultasen uno y el conjunto fuese de cada uno y todo de todos, siendo que nos parecía que podríamos ser más o menos 10 personas en la misma comunidad, y estando entre nosotros gente muy rica, en especial romaniano, paisano nuestro, a quien entonces las graves marejadas de sus ocupaciones lo habían arrastrado hasta un condado y gran amigo mío desde muy niño. Este era quien más nos apremiaba a este proyecto y tenía una gran autoridad para persuadirnos, puesto que su vasto patrimonio sobrepasaba en mucho el de los demás. Y habíamos acordado que 2 de nosotros cada año, como magistrados, se ocupasen de nuestras necesidades, quedando el resto desocupados. Pero después de que se empezó a debatir si esto lo iban a permitir las mujercitas que otros de nuestro grupo tenían ya y que nosotros queríamos tener, todo aquel acuerdo que también diseñábamos se nos fue de las manos, se hizo añicos y fue desechado. De ahí vuelta a los suspiros y a los gemidos y a los pasos para continuar los anchos y trillados caminos del siglo, puesto que eran muchas las cavilaciones en nuestro corazón, mientras que tus designios permanecen por siempre. Desde esos designios tú te reías de los nuestros y preparabas los tuyos, habiéndonos de dar alimento en el momento oportuno y abrir tu mano y llenar nuestras almas de bendiciones. Mientras tanto, mis pecados se multiplicaban y una vez arrancada de mi costado, como impedimento para mi matrimonio, aquella con la que solía acostarme, mi corazón, allí donde se apegaba, estaba desgarrado y herido y supuraba sangre. Y ella había regresado a África haciéndote promesa de que no iba a conocer a ningún otro varón, mientras quedaba aquí junto a mí el hijo natural mío, nacido de ella. Pero yo, desdichado, sin seguir el ejemplo de la mujer, incapaz de soportar la dilación, casi dispuesto a aceptar al cabo de 2 años a la que pretendía, porque no era amante del matrimonio, sino esclavo de la lujuria, me procuré otra, en modo alguno esposa, para que la enfermedad de mi alma fuese, por así decir, mantenida y conducida, ya intacta o más crecida gracias al ciego servilismo de una arraigada costumbre, al reino de la esposa. Y no obtenía curación esta herida mía que se había producido con la amputación de la anterior, sino que, después de una inflamación y de un dolor inaguantable, se corrompía y dolía con una especie de mayor frialdad, pero con mayor desazón. Anhelo renovado de hallar la auténtica felicidad. Tuya es la alabanza, tuya la gloria, fuente de misericordia. Yo me hacía más desgraciado y tú más cercano. Estaba más y más cercana tu diestra que iba a arrancarme del fango y a purificarme, y lo ignoraba. Y no me hacía volver del torbellino muy profundo de placeres carnales, sino el miedo a la muerte y a tu futuro benedicto que, si bien es cierto que pasando por diferentes opiniones, nunca jamás se apartó de mi pecho. Comentaba con mis amigos Alipio y Nebridio que acerca del supremo bien y del supremo mal, Epicuro se habría llevado la palma en mi espíritu de no haber yo creído que tras la muerte perduraban la vida del alma y el balance de los méritos, cosa que Epicuro se negó a querer.
y preguntaba que, si fuésemos inmortales y viviésemos en un continuo deleite corporal, sin temor alguno a perderlo, ¿por qué no íbamos a ser felices o qué otra cosa buscaríamos sin saber que eso mismo es señal de gran desdicha? Porque tan enfangado y ciego como estaba, no podía imaginar la luz de la honestidad y de la hermosura que hay que abrazar desinteresadamente, la que no percibe el ojo de la carne y es percibida desde lo más profundo. Y desdichado no veía de qué venero brotaba en mí, porque, a pesar de todo, debatía gratamente esos desagradables temas con mis amigos y no era capaz de ser feliz sin ellos, según la percepción sensorial que poseía entonces, fuese cual fuese la abundancia de placeres carnales en que me hallase. De todas formas, quería a estos amigos desinteresadamente y sentía a su vez que yo era querido desinteresadamente por ellos. Oh caminos tortuosos, ay del alma audaz que esperó, tras haberse apartado de ti, tener algo mejor. Vuelta de un lado y vuelta de otro, de espaldas, de lado, boca abajo, y todo resulta duro, y solo tú su descanso. Y he aquí que apareces y nos libras de lamentaciones, de extravíos, y nos colocas en tu camino, y nos consuelas, y nos dices, corred, yo os llevaré y os conduciré, y allí os llevaré. Fin del libro sexto de Confesiones de San Agustín.